¿Pueden orar conmigo esta mañana? Padre, agradecemos tu buena mano, tu amor, tu bondad con cada uno de nosotros. Y agradecemos, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos, tú eres suficiente en nuestras vidas. Y queremos acudir a ti. Eres, Señor, distinto a todas las cosas de este mundo. Destacado, separado. Eres singular. No hay nadie como tú. Y desde el momento que te acercaste a nosotros y hablaste y nos atraíste a ti, Señor, nos has hecho, Señor, dejar este mundo y conocer que no hay otro digno de ser seguido sino tú. Como dijo tu siervo, ¿a quién iremos si no hay otro, Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Y te damos, Señor, a ti honra y gloria en este día por amarnos, por entregar a tu Hijo por nosotros, por enviar en el momento adecuado, al tiempo necesario y esperado, tu palabra a nuestras vidas para salvarnos, vivificarnos, encaminarnos en tus caminos, para rescatarnos y mostrarnos, Señor, tu gran amor y bondad, tu misericordia y tu gran gracia en salvarnos y llevarnos, Señor, a una vida nueva y fresca. Gracias por esa libertad, esa liberación. Gracias, Señor, por ese rescate glorioso. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste para con nuestras vidas. No somos dignos, somos inmerecidos de tu gran obra. Permítenos, Señor, en esta mañana al acercarnos a tu palabra, hablarnos de una manera fresca y nueva. Y podamos ver, entender y recibir, Señor, tu porción para nosotros en este día. Bendícenos, te pido, con tu palabra. Y que ella sea más que suficiente en este día para atender toda necesidad de nuestras vidas. Anímanos, fortalécenos, encamínanos, enséñanos, bendícenos y permite, Señor, que nuestras vidas sean encarriladas más y más en lo que tú deseas para nosotros. En el nombre de Cristo pedimos todo esto para tu honra y tu gloria, oh Dios. Amén. Amén. Hermanos, quisiera invitarles a Juan en esta mañana. Juan capítulo 12, si fueran tan amables. Juan capítulo 12. En donde estaremos en nuestro texto en esta mañana. Juan 12. Creo que es común quizás por ser humanos, por ser débiles, por formar parte de un mundo débil y nosotros también encontrarnos muchas veces inconscientes de dónde estamos o cómo vivir o qué es lo que Dios desea de nuestras vidas, porque eso pasa frecuentemente. En el sentido que este mundo nos ofrece tantas cosas engañosas y solo el Señor ofrece vida y verdad. Y es a Él que somos dirigidos a ir. Pero muchas veces creo que con nuestra flaqueza, con nuestra debilidad, perdemos visión de esto, perdemos conciencia de lo que Él ha hecho por nosotros. Y el Evangelio es un poder glorioso que Dios nos entrega para ser realineados, ¿no? Recalibrados, para ser instituidos a la verdad que necesitamos oír, la verdad que nos transforma, que nos cambia, pero más que todo que nos enseña la realidad del mundo, la realidad de quién es Dios, por supuesto, la condición nuestra, la realidad de nuestra condición delante de Él, y estar nuevamente balanceado en saber cuánto lo necesitamos a Él, y cuán necesitados somos de Él, y cuál es nuestra debilidad, y al mismo tiempo el Evangelio nos enseña cuál es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Amén. Él es el todo de nuestras vidas. Pero uno no puede ver
la grandeza del Señor sin ver también la debilidad nuestra. Una de las cosas gloriosas que dice Pablo es acerca de su debilidad. Y reconoce que él es débil. Es más, él tenía un problema, no sabemos exactamente lo que era. Él se refiere a ello como un aguijón en su carne. De algo padecía nuestro hermano Pablo. Algo lo agobiaba, algo lo molestaba, algo lo tenía a él incómodo. Y nos dice la Escritura que él le pidió al Señor, no una y no dos, sino 3 veces: Señor, remueve esto. Y con cada petición al Señor, el Señor le respondió: bástate mi gracia es suficiente. Pablo culmina reconociendo que la gracia de Dios no solamente es suficiente, lo cual es, pero que él ahora va a gloriarse en su debilidad, porque sabe que cuando él es débil, Dios es fuerte en su vida. Eso se llama humildad. Eso se llama ser vidas conscientes de nuestra verdadera condición. En todo necesitamos al Señor. Una de las cosas con la cual yo batallo, seguro que tú batallas, todo ser humano batalla, es cuánto muchas veces dependemos de nosotros mismos. Pensamos que conocemos, pensamos que entendemos, pensamos que estamos capacitados para cualquier cosa, ¿no? Para servir nuestra propia comida, para ir aquí y allá, para proveer, para andar, para hablar. Amados, de todo y en todas circunstancias dependemos de Dios. Sin excepción. Él es aquel que da todo para esta vida. Nos da aliento, ¿no? Nos da salud, nos da la capacidad en todo sentido. Y el Evangelio nos enseña esta verdad y nos enseña que esta verdad, esta condición es suplida por un Dios glorioso, todopoderoso. Para que el Evangelio sea comunicado, y es de esto lo que vamos a ver en esta mañana, sea comunicado en una sociedad en gran necesidad de conocer esta verdad de salvación, solo una cosa tiene que ocurrir. Juan, capítulo 12, quiero leer con ustedes principalmente, vamos a verlo en contexto un momento, porque quiero leer el versículo 32. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Versículo 32. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús, el Salvador del mundo, tiene que ser levantado. Jesús, el Salvador del mundo, tiene que ser levantado. Hay un título para este mensaje, es Cuando yo sea levantado de la tierra. Cuando yo sea levantado de la tierra. La palabra nos enseña la verdad, la hermosura de quién Él es. Y hermanos, no hay otra manera. Todo programa, sea de evangelismo o intento de difundir el evangelio, todo plan para alcanzar los perdidos requiere este componente esencial. Jesús, el Salvador del mundo, tiene que ser levantado. Creo que es una verdad que se ha diluido, quizás perdido muchas veces o en gran manera entre la sociedad cristiana. Nuestro texto hoy ilumina esta verdad. Nuestro texto nos ayuda a entender y traer a cabo el evangelismo
el difundir de la palabra de Dios, de la verdad de quién Él es y lo que Él ha hecho de manera efectiva. Si no entendemos esto, si no hacemos esto, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todos nuestros programas, todos nuestros intentos para que otros conozcan a Cristo, no lograrán su meta. Quiero leerlo en contexto con ustedes. Empecemos Juan 12, versículo 27 ahora. Juan 12, versículo 27 hasta el 33. Ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Padre, yo te pido en esta mañana que tú ilumines nuestros corazones, nuestras mentes, y que estas palabras de nuestro Salvador Jesús tomen, Señor, gran sentido y realidad y vida en nuestros corazones. Avívanos por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Que ella, Señor, penetre, entre y produzca en nosotros aquello por la cual tú la envías, porque tu palabra no regresará a ti vacía. Produce en nuestras vidas esta realidad y que vivamos a la luz de ella, divulgando tus verdades a un mundo en gran necesidad. Enséñanos en esta mañana, Padre, te pido. Amén. El versículo central en nuestro texto es el versículo 32. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Queremos ver esto en su contexto esta mañana y queremos entenderlo. Por supuesto, la traducción que acabo de leer no es una buena traducción. La razón que no es una buena traducción, y ciertamente hay varias traducciones que lo hacen, es que esta no es una declaración condicional. Las mejores traducciones, como ESV, me gusta como lo dice la Biblia, habla hoy, dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. No sí, no condicional, pero cuando esto ocurre, cuando esto ocurrió, y ciertamente ocurrirá, me gusta como lo dice Dios mismo, lo he glorificado y lo glorificaré. Es algo que Dios hace para que Él sea visto, para que Él sea reconocido. Y no tenemos que adivinar el significado de lo que dice estas palabras. El autor mismo aquí del Evangelio nos entrega una explicación más detallada de lo que Jesús quiso decir. El próximo versículo 33. Y decía esto que, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dicho de una manera bien clara, para mostrar de qué muerte iba a morir. Es decir, este levantamiento de Jesús sería literal. Él iba a ser levantado entre el cielo y la tierra en una cruz. Iba a sufrir crucifixión a las manos de los romanos, la muerte más horrenda que uno pudiese imaginarse. Una tortura por un imperio público para humillar y destruir, ofender
y traer temor a todos del poder, del imperio de este mundo. Y Jesús dice, cuando yo sea levantado, algo va a ocurrir. Atraeré a todos hacia mí. Hay mucho más en nuestro texto, pero para entender esta palabra de Jesús debemos primero entender el contexto de lo que estamos viendo. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Bueno, esta sección de las Escrituras sigue inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entró a la ciudad santa y lo glorificaron y dijeron, bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Algunos griegos entonces estaban presentes en la ciudad durante la fiesta de la Pascua cuando Cristo entró y se sintieron atraídos a Él, se acercaron a Él. Él estaba siendo glorificado y fueron atraídos a Él. Pero Jesús, cuando quisieron hablar con Él, aprovechó la ocasión para hablar de su muerte eminente y de los resultados de esa muerte. Ese es el versículo 23, el enfoque de nuestra mañana. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para el Hijo del Hombre que sea glorificado. ¿Lo ven en el versículo 23 también? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo que quiero que veamos en esta mañana acerca de esta realidad que todos necesitamos entender si es que nosotros vamos a comunicar el Evangelio de una manera que agrada a Dios, que es obediente a la palabra de Dios y es eficaz y efectiva, es que tenemos que quizás desprogramar las cosas que hemos visto y oído en nuestra sociedad de cómo se comunica la verdad de nuestro Salvador. Tú sabes que cuando se habla del Salvador, se habla de Jesucristo, las primeras palabras que vienen a las vidas es Dios te ama. Y muchas veces no hay más que esas palabras. Ahí comienza y termina todo el contexto. Noten que aquí no dice nada acerca del amor de Dios. Noten que aquí, para que las vidas sean atraídas a Dios, para ser salvos, Él tiene que ser levantado. Él tiene que ser glorificado. La primera cosa que queremos ver entre estas tres que voy a ver contigo esta mañana es la glorificación del Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, como dice la palabra. Comencemos observando esta realidad, la glorificación del Hijo del Hombre. Jesús declara que su hora había llegado para ser glorificado. Y pronto después, leemos en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Inmediatamente viene una voz del cielo, el Padre mismo, diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud escuchó como un trueno esta voz. Y Jesús explicó que el mensaje celestial era para el beneficio de ellos. Ellos no sabían, no entendían, pero dice, esto es para que ustedes entiendan. El Padre, oigan bien, es el que glorifica al Hijo. Amén. El Padre dice, este es mi Hijo amado. El Padre es el que levanta al Hijo. El Padre es el que lo da a conocer. Cuando hablamos de evangelismo o de comunicar el Evangelio, ¿quién somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo para nosotros, en nuestras capacidades, dar a conocer el misterio de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? El que lo hace y el único que lo puede hacer es el Padre. Porque Dios se estaba preparando para, dice el pasaje, para juzgar al mundo. ¿Lo ven ahí? Versículo 30. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Versículo próximo, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué significa glorificación
del Hijo de Dios, sino que Dios echa fuera al enemigo. Dios destruye la potencia, el poder que Satanás había tenido en engañar a muchos y tenerlos condenados bajo sus pecados. Jesucristo es el camino, la verdad, amén. No hay nadie como Él y la vida. Él es el único que puede salvar. Y tiene que ser, con respecto a nuestro pasaje, levantado. ¿Qué significa la glorificación del Hijo de Dios? Significa que Dios mismo le expone delante de todos, para que sea visto, para que sea glorificado, para que todos los que lo vean a Cristo sean atraídos a Él. Pero tenemos que notar que en exponerlo en medio de un mundo pecaminoso, en exponer al Hijo de Dios en un mundo perdido, también Dios lo está exponiendo a ser deshonrado, despreciado, humillado. Nosotros muchas veces vemos esto de un lado, pero no vemos la otra parte. Dios, al glorificar a su Hijo, también está permitiendo la humillación de su Hijo. Esto es asombrante. Su humillación también fue su glorificación. Su glorificación también fue su humillación. Mientras que Él era maltratado y humillado en esa cruz, Dios lo glorificaba, lo levantaba delante de toda la humanidad. Lo levantaba delante de todos para que viesen su belleza, su humildad, su santidad, su gloria como el unigénito, el Hijo de Dios. No hay nadie como Cristo. Para Él, que ha creído en Él, nosotros somos llamados a santificarlo en nuestros corazones. Levantado en la cruz del medio, otras dos cruces a los dos lados. Una cruz de uno que va a ser creyente, que va a creer en Él y se encontrará en el paraíso con Cristo ese mismo día. Y otro que lo niega y se burla de Él, diciéndole como si, ¿por qué tú? Si eres verdaderamente Dios, dinos a nosotros, llama a tus ángeles y bájanos, rescátanos. Y el otro lo calla y dice, no hables así, este hombre no ha hecho nada mal. Tú y yo merecemos este castigo, pero Él no ha hecho nada. Y le dice, Señor, recuérdame a mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo, de veras te digo que este mismo día tú estarás conmigo en el reino de Dios. Es un contraste glorioso de la realidad del Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado correctamente, fielmente, hay separación entre los santos y los viles, aquellos que van a Dios y responden a Dios, y aquellos que rechazan, que corren, que se burlan. Hay humillación, hay burla, hay maltrato, hay blasfemia, y al mismo tiempo hay salvación, hay gloria por aquellos que miran a Él y creen en Él. Es un contraste que tiene que existir, pero no que nosotros lo producimos, porque nosotros no podemos producir este contraste. Él mismo es tan glorioso y distinto para aquellos que creen en Él, para aquellos que son atraídos a Él, que este contraste es visto. Bueno, 1 Pedro 3:15 nos dice esta verdad. ¿Cómo es que nosotros que hemos creído glorificamos a Dios? 1 Pedro 3:15 lo dice así. Santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Dónde? En vuestros corazones. Y estad siempre, como resultado de santificarlo en nuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros.
La idea aquí es que si no es primero levantado en el corazón del creyente, si Cristo no es real y vital y santificado en tu vida, si Él no es aquello que debe ser en tu vida, ten cuidado hablando de Él, no hables de Él como si tú conoces de Él, si Él no está siendo levantado y santificado y glorificado en tu vida. Uno no puede hacer un programa de esto, un sistema. Lo he visto muchas veces, aún lo he recibido lecciones de ello, instrucciones, he visto muchos programas de paso 2 y 3, cómo presentar el evangelio. Y no que esas cosas sean totalmente inútiles, pero son inútiles si no sabemos el principio en lo cual es fundado la predicación del evangelio. Y está fundado en que solo Jesucristo, cuando es glorificado, cuando es exaltado, cuando es levantado, atrae a sí mismo. ¿Cómo es posible que en la comunidad de creyentes se predique el evangelio y muchos incrédulos, una multitud de incrédulos en la audiencia, y que solo 1 o 2 responden a ese evangelio? Él está siendo levantado, pero los que responden es que ven que Él ciertamente es glorioso, glorificado por el Padre, que su misma humillación es una gran glorificación de su vida. Él tiene que ser primero, antes de todo otra cosa en nuestras vidas. La multitud, dice nuestro pasaje en el versículo 29, que estaba allí y había oído la voz, que había oído su sonido, decían, un ángel le ha hablado. Pero Jesús respondió, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y Jesús no dice que esto ocurrió, nos dice que esto ocurrió para el beneficio de ellos, para que ellos pudieran ver y entender que su muerte sería su glorificación. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, dice esa voz. Jesús no dice que esto ocurrió para su beneficio, sino para el beneficio de ellos. Su principal referencia fue la cruz. Sus palabras también incluyen la resurrección y la ascensión y su significado manifiesta que su muerte, resurrección y ascensión es a lo que Él se refiere. El centro es la cruz, pero toda la obra de Dios en entregar su Hijo, en que Él sea sepultado y resucitado al tercer día, manifiesta la obra gloriosa de Dios trayendo salvación al mundo. Su muerte implica que Él ha pagado. Su resurrección implica que su vida es poderosa y no puede ser destruida. Y que su paga por el pecado ha sido completa y perfecta. Resucitado el tercer día. Y todos aquellos que creen en Él no se pierden, sino serán salvos. La cruz es la pieza central del evangelio y la fuerza principal del cristianismo. Cuando yo sea levantado, una referencia a esa cruz, atraeré a todos a mí. Sí, Dios el Padre mismo lo glorificó delante de todos, lo levantó. Y nosotros también, hermanos, también, si es que vamos a comunicar las verdades del evangelio, tenemos que levantarlo a Él, exaltarlo, glorificarlo delante de otros. Él y solamente Él. No hay otro, no hay más. Su cruz, su levantamiento entre cielo y tierra es para que sea visto y Él sea glorificado. Y aunque Él es al mismo tiempo expuesto a ser rechazado y abandonado. Muchas de las razones, quizás una razón principal por la cual Cristo no es predicado fielmente, es por eso mismo, temor que van a rechazar, temor que no van a aceptar, temor que se van a burlar. Así que se apacigua el mensaje, se hace suave. Dios te ama,
Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Dios perdona tus pecados. Todo eso es cierto, pero está diluido si no decimos la verdad gloriosa que nos enseña las Escrituras, y es lo que nos enseña este pasaje. Hay un juicio eminente. Cuando Dios glorifica a su Hijo, cuando Él es visto, presentado en ese glorioso evangelio, y es lo segundo que quiero que veas, hay salvación y también hay juicio. ¿Por qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la cruz hay un juicio eminente manifestado. Los que creen en Él serán salvos. Los que no creen en Él serán destruidos. Ya se encuentran separados de Dios. En la cruz, Cristo trae salvación a quienes creen y juicio a quienes niegan creer en Él. Hay juicio presentado en esa cruz también. Esta es la destrucción, la condena que tú mereces y que recibes si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, aquel que ha tomado tu lugar. La cruz ofende, ¿cierto? La cruz debe ofender. Si nosotros tratamos de pasarle la manito y hacerlo suave, podemos dañar, podemos errar en comunicar las verdades bíblicas. La cruz abre un camino al Padre para los pecadores. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cuando es como una espada de doble filo que corta de ambos lados. Al ser levantado, Jesús será o aceptado o rechazado. Será amado o odiado. No hay un lugar intermedio. No hay término medio aquí. Cuando Él es correctamente levantado y glorificado, uno tiene que encontrarse de un lado o del otro. Cuando el mensaje del evangelio es predicado diluidamente, todos se sienten cómodos. Eso es muy lindo mensaje. Quiero oír más, dijeron muchos, pero no quieren responder. Jesús, en su hermosura y su gloria, como Salvador del mundo, hace toda la diferencia. Hace todo el contraste. El santo muriendo por los injustos. Quizás esta es quizás el gran fracaso del pueblo evangélico, que a causa de su timidez creen que pueden hablar de las cosas de Dios de tal manera que nadie es estorbado, nadie es molestado. Se dice tan fácilmente, tan suavemente, hablan de su amor, de su bondad, pero quedan cortos con hablar de su juicio y de su justicia. Para el que no cree, hay repentina destrucción, muerte eterna, separación de Dios, juicio eterno de Dios, destrucción. Para darle a conocer, debemos glorificarle delante de otros. Y esto incluye en su centro su juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amados, ¿tú sabes que nadie puede escapar del juicio de Dios? Nadie. El mundo vive tratando de escapar su juicio. ¿En qué sentido? Tratando de ser buenos, tratando de ser aceptables, tratando de mostrar que son vidas con caridad y con amor, pero todo el tiempo en sus corazones teniendo odio y ira y molestia, egoísmo, llenos de sí mismo, glorificándose a sí mismo, mirándose a sí mismo como lo más importante y central. Se sirven a sí mismo, se aman a sí mismo. Pero la palabra nos enseña que cuando Dios torna un corazón hacia sí, ya el amor principal es para con Dios.
Ya el amor principal se convierte no solamente para con Dios, sino para con el prójimo. Y el último en toda esta cifra soy yo. Dios es primero, el prójimo segundo, pero yo soy último. Es la manera que Cristo mostró que Él vino no para ser servido, sino para servir a muchos y entregar su vida por muchos. Él dio su vida, fue a la cruz por su amor por Dios y su amor por nosotros. Y nos llama a lo mismo. El Evangelio pone una línea fuerte y clara que solamente de parte de Dios hay salvación. Y que tú en ti y en tus obras, en tus formas, no hay esperanza ninguna. Hablamos muchas veces de Juan 3:16 cuando hablamos de evangelismo. Pero nos olvidamos de Juan 3:17 y 18. Si quieren verlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí está la clave. El que en Él cree no será condenado. Ahora una línea negra clara. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Condenación, juicio. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Por qué tú crees que le tiraban piedras a Pablo? ¿Por qué tú crees que lo echaron de sus ciudades? ¿Por qué tú crees que se sentían con esos apóstoles como eran sus enemigos y los querían matar y destruir? Porque cuando se predica la verdad en un mundo lleno de pecado, se hace una claridad, un contraste claro entre lo que es la verdad y lo que somos nosotros. Pecadores, mentirosos, engañadores, autosuficientes, burladores de Dios. Nadie quiere oír ese mensaje. Nadie quiere oír, esta es nuestra condición. Pero hermanos, no es que nosotros insultamos a la vida y los llamamos a decir, sino es que cuando levantamos a Cristo correctamente, el contraste es claramente visible. Y el que levanta a Cristo fielmente es el Padre. El que lo glorifica, el que lo da a conocer es el Padre glorioso. Lo cual nos lleva a lo último. Sí, claro que sí. La glorificación del Hijo del Hombre es importantísimo. Tiene que ser levantado. Y claro que sí, implica juicio eminente. Salvación para algunos y destrucción para otros. Pero no fallemos de entender, hermanos, el centro de este texto. Solo Él los atrae a sí mismo. Si yo fuere levantaré, cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Aquí tenemos una clave muy importante y la razón por la cual este texto es tan importante. Toda acción, amados, bien intencionada, de hacer a Cristo atractivo, siempre resulta en fracaso. Él es lindo, Él es hermoso. No, la cruz no representa a Cristo como lindo o como hermoso. Eso es solamente posible para los que creen. Nosotros que hemos creído. Pero el mundo ve en ello algo horrendo. Tú sabes que como creyentes y algunas veces culturalmente o religiosamente la cultura cristiana acostumbra a ponerse una crucecita, sea de oro o de alguna joya preciosa, y la cuelgan sobre sus cuellos y usan la cruz como un símbolo lindo, un símbolo de amor, un símbolo de belleza, porque para nosotros lo es, amén. Pero hermanos, para los del primer siglo era un símbolo de horror. Imagínate, yo creo que lo he dicho a lo menos una vez antes, que yo cuelgue sobre mí una sillita de
de electrocución. ¿No? ¿Así se dice? Una silla eléctrica, símbolo de muerte. ¿No? Y la haga bien linda de oro para que todos digan, mire qué lindo eso. Eso es la cruz, eso es lo que representa para el mundo. Y qué error, qué peligro que nosotros lo hagamos lucir lindo. Eso no es lindo, eso es horrendo. Es el juicio de Dios para con su propio Hijo a causa de nosotros, para que nosotros seamos salvos. Y el Hijo reciba toda la paga del pecado de Dios. Es un mensaje horrendo, no es un mensaje lindo. Solo para los que creen viene hasta ser lindo y hermoso. Pero para los que no creen, nosotros no podemos suavizar estos mensajes. Para que yo diga, bueno, es interesante, muy lindo. Nosotros somos llamados a apuntar a Él, a glorificarlo y santificarlo en nuestros corazones, a compartir quién Él es y qué es lo que Él hizo, cómo vivió, cómo murió, cómo resucitó para la gloria del Padre y la salvación de todo aquel que en Él cree. Pero no predicamos a Cristo tratando de usar métodos para atraer las vidas, para hacerlo lucir como algo lindo. Este es el fracaso que muchos llevan en el evangelismo. Se utiliza todo tipo de atracción cuando todo eso solo sirve como estorbo y como confusión al mensaje. Juan 6:44 lo dice bien claro. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Todo sistema y forma de tratar de atraer las vidas a Cristo es horrendo. Estos que vinieron y se acercaron a Él oyeron el mensaje del Evangelio. Padre, glorifica a tu Hijo. Y vino una voz. Lo he glorificado y lo glorificaré. Y dice Jesús, esto vino para que vosotros entiendan. Porque ha venido el tiempo de juicio, de la exaltación, glorificación y humillación del Hijo de Dios. En otras palabras, es imposible crear un ámbito o condiciones o crear algún sistema o programa para hacer a Jesucristo atractivo, deseable para el mundo. Cuando lo hacemos, fracasamos. Él tiene que ser presentado al mundo tal como Él es, glorificado por el Padre para los que creen. Pero para los que pierden, dice el Evangelio, dice Pablo en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No es lindo, no es hermoso, es locura, pero para los que se salvan. Esto es nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 21 de 1 Corintios 1, ahora dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputor de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, agradó a Dios, oigan bien, agradó a Dios salvar a los creyentes, sea muchos de nosotros, espero que todos, por la locura de la predicación. Que la predicación es un mensaje de locura, y ciertamente en este mundo es así, porque la sabiduría de este mundo no tiene sentido. Si tú lo miras con la mente humana, un hombre muriendo, siendo destruido, llevado a su muerte, ¿qué puede hacer él? No tiene ningún poder, está siendo humillado, destruido. No entienden, no pueden entender, no pueden captar esta realidad. Es un hombre, no pudo hacer nada, no dejó nada, fue destruido. Pero cuando Dios levanta a su Hijo y los ojos ven, porque Dios atrae las vidas así, hay algo muy diferente que ocurre. Agradó a Dios salvar a los creyentes por este mensaje horrendo. No, cuando tú oyes buenas nuevas, hermanos,
Tienes que entender que para entender y conocer las buenas nuevas, tú tienes que entender y conocer las malas nuevas primero. Cristo te ama. Bueno, yo me amo también, claro. Él debe amarme también. Mi mamá me ama. Mis amigos y mis hermanos me aman. No hay ningún contraste. Pero que la ira de Dios cayó sobre Hijo de Dios, Jesucristo, para que no cayera sobre ti. Dios está en enemistad contra ti en esta hora. Dios ve tu condición y dice, no hay esperanza para ti fuera de mi Hijo. Y levanta a su Hijo. Tu condición es pésima y terrible. Tú vas a morir eternamente separado de Dios, tu Creador que te creó para estar junto con Él y amarlo y conocerlo y vivir una vida fructífera y llena de placer y gozo y satisfacción en su presencia. Te ha echado a un lado. Ha dejado tu vida en la oscuridad. Y por un momento, por un instante, ha levantado su Hijo. Y tu única esperanza es mirar a Él y creer en Él. Fuera de eso no tienes esperanza. Mira a Cristo, destetado, destruido, echado fuera, humillado, maltratado, escupido, blasfemado. Han hecho todo lo que pudieran contra Él. Mira a Cristo, ese es Cristo por ti. Mira la realidad de lo que Él ha pagado. Mira quién Él es. Cuando yo sea levantado, atraeré todo hombre a mí. Mira, no entendemos cómo la Biblia presenta el Evangelio. Le voy a leer un pasaje de Isaías 53 para que lo vean claramente. No tiene que ir allá. Isaías 53. Voy a leer los primeros 8 versículos. ¿Quién ha creído nuestro anuncio, este mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hay hermosura en él. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Él no es bello a los ojos del incrédulo, del pecador, del muerto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la realidad de quién es Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufriendo por nosotros, y nosotros miramos a Él como, bueno, Él es el que sufre, Él es el abatido, sin hacer la conexión que eso lo estaba haciendo por mí. Ese era mi sufrimiento, esa era mi humillación. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos entrando ahora a la segunda parte del Evangelio. Él, mira lo que le pasó a Él, pero lo que le pasó a Él, lo que Él sufrió es para tu bien. Aquí están buenas nuevas. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas. No hay ninguno aquí que le buscó. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aun cuando Él estaba pagando el precio, nosotros no éramos vistos en ningún escenario. Corrimos. Mientras que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Estábamos viviendo en completa rebelión contra Dios, y Cristo estaba pagando el precio por nosotros. Cristo no pagó el precio por ti en el día que tú viniste a Cristo. Cristo pagó el precio por tu pecado después de 5, 10, 20, 30, 40 años de pecado, cuando Él se apareció y dijo, yo pagué por ti miles de años atrás.
por estos pecados. Murió por nosotros mientras que éramos pecadores. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llamado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido. Wow. Nada hermoso aquí. No hay parecer en él, no hay hermosura. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es claro. Lo que pasó Cristo, lo que atravesó Cristo, su paga, hermanos, demuestra la gran ira de Dios que nosotros merecíamos. No busques un evangelio fácil para comunicarlo. No busques decir Dios te ama, sino busca decir Dios me amó y se entregó por mí. Eso glorifica a Dios. Quiero decir lo que Cristo hizo por mí. Te quiero mostrar la gloria de Dios, la hermosura de mi Salvador, y comunicar cómo Él me encontró a mí, cómo Él me halló a mí, y cómo yo estaba despreciándolo a Él. Pero Él en su infinito amor, cuando yo lo vi levantado, es cuando, y el único momento cuando esto empezó, cuando yo pude ver que ciertamente Él me estaba trayendo a sí mismo. En su destrucción, yo vi que Dios me lo presentaba como glorioso. Un mensaje poderoso de la obra de Cristo en este mundo. Amados, una simple pregunta. ¿Hablas tú de tu Salvador como otros? ¿Hablas de tu Salvador como simple, como lindo, como bello? ¿Solamente? Preséntalo tal como Él es. No tienes que usar tácticas, no tienes que usar métodos. No tienes que hacerlo atractivo. Él mismo mostrará a los que Él desea traerlos así, quién Él verdaderamente es. Porque Él es el único que salva. Y su mensaje es claro. Cristo murió por mí. Cristo entregó su vida por mí. Y creo que vivimos en días peligrosos. Peligrosos. Le presento un rótulo aquí terminando, porque creo que esto demuestra un poquitico de este peligro. Si me lo pueden presentar. La iglesia que no predica la verdad, para no perder personas o no ofender, ha perdido a quién? A Cristo. La iglesia que habla de estas cosas para traer, ha perdido a Cristo. La verdad ofende. Y no es que intentamos ofender. No es que estamos tratando de mostrar estas cosas de una manera para que las vidas sean desconectadas, sino que esta verdad los permita ver que hay un Salvador que los ama. Que hay un Salvador que dio su vida por ellos. Que sabe su condición y entregó su vida por causa de esa condición pésima. El único que glorifica al Hijo es el Padre. Nosotros somos llamados a hacerlo, amén. Pero fuera de Él no podemos. Es su fuerza, su poder, y el poder está en su Evangelio. El Evangelio levanta a Cristo y humilla a los pecadores y les enseña su condición. El verdadero Evangelio demuestra quién es nuestro Dios, y Él es digno de suprema adoración. Hermanos, todo esto para simplemente decir gloria a Dios por su verdad. Gloria a Dios por su mensaje poderoso del Evangelio que nos alcanzó un día. Y si tú estás aquí en esta audiencia esta mañana y por alguna razón u otra tú no has oído el Evangelio hasta esta mañana,
que tú entiendas claramente que de tal manera Dios amó tu vida, tú siendo parte de este mundo, ¿no? Y ha amado muchos otros para que tú creas en Él. ¿No? De tal manera amó al mundo, Dios al mundo, para que todos los que creen en Él sean salvos por gracia. Ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha levantado delante de todos. Para que tú no te pierdas, pero que tengas vida eterna con Él. ¿Pueden ponerse de pie conmigo en esta mañana? Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Y quiero que podamos orar en una forma simple y decir, Señor, ayúdanos a ser fiel a tu palabra, a ser fiel a tu evangelio. Ayúdanos a ser una iglesia que hablamos de ti con el corazón en la mano, con realidad. Mira lo que Él hizo por mí. Él es el verdadero. No hay nadie como Él. El amor de Él no se compara a ningún otro amor. Y que podamos tornar a Él de tal manera que Él sea visto y glorificado. Padre, ayúdanos en este día. Bendícenos como iglesia. Bendice tu palabra a nuestro oído, que llegue a nuestros corazones, no para hacernos sentir bien o hacernos sentir, Señor, aceptables, pero para mostrarnos cuán inaceptables somos nosotros aparte de tu Hijo. Gloria a Dios por tu Hijo. Séale exaltado por los siglos de los siglos. No hay nadie como Él. Nadie más entregó su vida por nosotros. Tú, Señor, lo has levantado para que nosotros seamos atraídos a Él. Y al oír el Evangelio frescamente y gloriosamente de lo que tú has hecho por nosotros, derramando tu sangre, Padre, ayúdanos ahora a atesorarte más, a buscarte más, a compartir con otros más estas verdades. Estamos en un mundo necesitado de ti, un mundo que no te conoce a ti. Un mundo, Padre, que está perdido en sus delitos, sus pecados. Un mundo, Padre, que está en oscuridad en esta misma hora. Y nosotros aquí estamos reunidos, oyendo tu palabra, lo cual debe ahora, Señor, poner carga sobre nosotros de llevar tu palabra a aquellos que están fuera de estas puertas, que necesitan oír la verdad. Que vean a Cristo. Que podamos, Señor, levantarlo delante de otros y que el mensaje glorioso de tu salvación llegue a muchos. Te pido que tú, Señor, despiertes en tu iglesia conciencia de hablar de ti en toda circunstancia, en toda situación. Levantarte a ti, predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, que tú seas visto. Este mundo, Señor, en su condición necesita a Cristo. Y Cristo es el único glorificado por el Padre, siendo entregado por nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra en esta mañana, Padre. Gracias por Cristo, por esta palabra, por el Salvador, Señor, encarnado, hecho hombre para andar con nosotros y para mostrar tu gloria entre nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, hermanos.